Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 5 y 6. Para empezar vamos a hablar de canciones diversas y vamos a definir el concepto de ostinato. En la música la palabra ostinato significa obstinado o necio. Concretamente hace referencia a patrones melódicos o rítmicos que se repiten constantemente. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos un ostinato melódico. A continuación, un ostinato rítmico. Muy interesantes. Muy bien, pudimos observar entonces que en este caso la melodía era recurrente, se repetía una y otra vez. Lo mismo ocurría con el patrón rítmico. Nuestra primera actividad del día de hoy va a ser identificar el patrón rítmico y melódico en esta composición musical. Para empezar vamos a identificar una línea melódica o armónica, porque nos ofrece altura de sonidos. Aquí podemos observar que los primeros dos compases se repiten y el tercer compás se repite al final. Ahí tenemos entonces un ejemplo de un ostinato melódico. Y luego tenemos un patrón rítmico utilizando la clave de percusiones y vemos que este patrón se repite de forma recurrente tanto en la primera como en la segunda parte. Por lo tanto, entonces vamos a colorear de azul lo que es el ostinato rítmico y de color rojo lo que es el ostinato melódico en el pentagrama. Cuando hablamos de canciones recreativas nos referimos a aquellas canciones que tienen una función de recrear, pero también dentro del proceso de recreación tenemos un aprendizaje significativo. Y en ese sentido, pues vamos a decir que son canciones lúdicas, canciones que dejan una enseñanza. Vamos a ver algunos ejemplos. Lara robó pan en la casa de San Juan. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? Xavi. Sí, por aquí pasa el caballo. Con las patas al revés. Adivina cuántas tiene. Contarás 16. 1, 2, 3, 4. Buenos días, mi señorío, macatero, la que quería mi señorío, macatero, la. Yo quería una de sus hijas, macatero, la. Soy de Zacatá, tierra caliente. Nací en el barrio Tamarindá. Tengo el orgullo de ser valiente. Me considero buen oriental. Rincón Jungebel Numes, Hantapek Nikot Netzan. Rincón Jungebel Numes, Hantapek Nikot Netzan. Mes, Riti Numes, Nuti Rushoy, Rirunshesha. Mes, Riti Numes, Nuti Rushoy, Shirushesha. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Estas canciones nos recuerdan mucho a nuestra infancia. Ahora vamos a ubicarnos en la página 29, donde tenemos la tarea número 5. Vamos a ir contestando en base a la experiencia de lo que acabamos de recordar. La actividad número 1 dice: quizás al estudiar este tema recuerdes algunas canciones y juegos de tu infancia. Escribe un fragmento de 3 canciones en las que muevas tu cuerpo como parte del juego. En este caso yo escribí chuchuá, guá, guá, compañía. Muy bien, ¿cuántos de nosotros no recordamos este juego? También campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos menos el de atrás.
También cuando jugábamos con nuestros amiguitos en la etapa preescolar, Don Camarón Tintero, alateo, teo, teo. Esas son parte de esas canciones que marcaron nuestra infancia. Vamos ahora a el número 2. Dice, dibuja en el lado derecho una imagen relacionada con la siguiente canción. Es Luna de Xelajú de Paco Pérez. Muy bien, en lo que ustedes dibujan, haciendo ya uso de lo que es su técnica del manejo de las líneas, vamos a ir cantando parte de este fragmento. Y dice, luna gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me vistes cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vamos hasta este verso que dice, luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Y bueno, podríamos seguir cantando esta canción, pero el tiempo es un poquito limitado, así que yo utilicé como dibujo el templo Minerva, porque yo vivo por aquí cerca, y entonces es algo que me recuerda mucho a Quetzaltenango y su luna de Xelajú. Muy bien, en la número 3 vamos a compartir algo muy personal, es algo propio de nuestra vida, de nuestra infancia y de la música que nos gusta. Dice, escribe un fragmento de tu canción favorita y en el cuadro derecho pega una imagen del intérprete de la canción. En este caso, la canción es interpretada por The Beatles y yo decidí utilizar las firmas de estos grandes personajes y la letra en inglés como una forma de identificarlos. Ya los conocemos, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney. Yo escribí este tema que me encanta, que se llama In My Life, y la letra traducida al español, que está aquí justo en este corazón en inglés, dice, hay lugares que recordaré por toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado, algunos para siempre, no para mejorar, algunos se han ido y otros permanecen. Todo el tema es muy profundo, yo los invito para que ustedes lo puedan explorar, pero principalmente me gustaría que escribieran algo muy propio de ustedes. Escriban algo de su artista favorito y coloquen algo que identifique a su artista. Puede ser la fotografía o puede ser parte de algún acróstico que esté relacionado con su artista favorito. Muy bien, continuamos con el tema número 6, que es el himno nacional de Guatemala. Para empezar, vamos a definir que un himno es un canto patrio donde la humanidad manifiesta sus emociones, sentimientos, sus ideologías y su sentir profundo hacia el territorio donde ellos nacieron. En Guatemala nosotros tenemos uno de los himnos más hermosos. Concretamente se ha calificado como el segundo más hermoso de todo el mundo después de la Marsellesa de Francia. El compositor de la música es Rafael Álvarez Ovalle y el escritor de la letra es José Joaquín Palma. Vamos a ir analizando algunos de estos versos. La primera estrofa dice: Guatemala, feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo, no haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Concretamente, este fragmento hace un énfasis profundo en que los hombres deben de conservar su libertad y que los gobernantes están obligados a ser servidores del pueblo. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de poder ofrecer las mejores condiciones y la mejor administración de los recursos del país en favor y beneficio de todo el pueblo de Guatemala. Ahora, les pregunto, ¿será que en la actualidad esto se está cumpliendo? Bueno, les dejo esa inquietud para que ustedes puedan manifestar sus opiniones. La segunda estrofa dice: si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Concretamente, pues hace referencia a que nuestras tierras
deben de ser protegidas de el avance o la invasión extranjera. Pero jóvenes, es muy importante entender de que la invasión no solo se puede dar desde un punto de vista bélico a través de una guerra o a través de un ejército, sino que también existe un proceso llamado alienación, cuando viene cultura de otros lugares a invadir y a dejar nuestras costumbres por un lado, nuestras tradiciones por un lado, y perdemos nosotros nuestra identidad. Entonces es importante que nosotros también comprendamos que debemos de proteger nuestra identidad. La segunda estrofa hace referencia a lo siguiente, dice: de tus viejas y duras cadenas tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. El autor hace referencia a el proceso de independencia. Indica que el 15 de septiembre, bajo las condiciones de desarrollo intelectual, se lograron desarrollar los procesos para la independencia, y de las armas se lograron crear utensilios para poder producir y trabajar nuestra propia tierra. En un sentido figurado, se nos dio la oportunidad y la libertad de poder crecer y desarrollar dentro de nuestro territorio usando nuestra habilidad mental, nuestra capacidad de producir. Ahora, aquí hay un proceso interesante porque desde la colonia hasta el día de hoy, ¿será que se está cumpliendo eso en nuestro país? Dejo esta pregunta para ustedes, para que ustedes la analicen y vean si realmente las condiciones de nuestros gobiernos hasta el día de hoy han propiciado estos procesos. Algunos podrán decir que sí, algunos otros podrán decir que no, y sin embargo, pues esta lucha continúa y es constante en la actualidad. En el coro 2 encontramos este mensaje y dice: y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Hace referencia a los procesos de paz para poder lograr convivir y desarrollar una cultura que nos permita desarrollarnos en paz. La tercera estrofa dice: esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura, y hay de aquel que consiga locura sus colores pretenda manchar. Resalta nuestra bandera como un altar patrio, sin embargo utiliza el símbolo del cielo y de las nubes como una expresión de libertad, y esto advierte a todas aquellas personas que traten de manchar nuestra integridad como guatemaltecos a través de lo que es el deshonrar a la patria. Esto puede ser con actos de corrupción, esto puede ser con actos de impunidad, y actualmente son temas que ustedes pueden observar en las noticias. Por lo tanto, los ciudadanos son responsables también de demandar, esclarecer todos estos procesos. La siguiente estrofa dice: pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar. Esto implica que nosotros como ciudadanos también debemos de tener el valor para poder demandar de nuestras autoridades una condición justa y adecuada para el desarrollo. Es decir, debemos luchar contra la corrupción, contra la impunidad, debemos de exigir los derechos que como ciudadanos tenemos, y también que los impuestos que nosotros pagamos desde el momento de comprar un Tortrix, porque ahí se están pagando impuestos, sean bien administrados en beneficio de toda la población. La cuarta estrofa dice: recostada en el ande soberbio de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello quetzal. Hace referencia a nuestros símbolos patrios. El quetzal es el símbolo de lo que es la libertad, y la cordillera de los Andes, la cual atraviesa gran parte de América Latina, nos hace evocar la majestuosidad de nuestro territorio, al cual nosotros debemos de rendirle devoción y cuidado, por lo cual nosotros también somos responsables del uso adecuado de nuestros recursos naturales y de esa belleza de la cual hemos sido herederos. Para concluir, entonces, vamos a comprender un poco mejor algunos términos del himno nacional a través de el significado de algunas palabras. Una forma más rápida de poder hacerlo es a través de el uso de sinónimos. En este caso,
Cuando hablamos de aras, yo escribí altar. Aras representa un altar. Profanar significa violentar o lastimar. Verdugo hace referencia a un asesino o alguien que condena a muerte a otra persona. Forjaste hace referencia a crear, a desarrollar. Cuando hablamos del término iracundo, hablamos de un concepto de furia, de energía, pero en este caso de una ira profunda. Arado hace referencia al rastrillo que utilizan los campesinos para poder iniciar la siembra para que la tierra produzca su fruto. Venerar o veneran viene del concepto de admirar, de maravillarse de. Cuando hablamos de presea, estamos hablando de un galardón, y cuando hablamos de Ande, nos referimos a la cordillera que atraviesa gran parte de Centroamérica y América Latina. Hace referencia a las majestuosas montañas. En la página número 33 encontramos la tarea número 6. Dice, observa atentamente cada frase y te darás cuenta de que es el inicio de cada cuarteto del himno nacional, pero fíjate bien, ya que están desordenadas, es tu deber ordenarlas correctamente. Muy bien, aquí vamos a completar con la frase Guatemala, feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo. Luego dice, de tus viejas y duras cadenas, yo escribí, tú forjaste con mano iracunda. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Es tu enseña, pedazo de cielo, en que prende una nube su albura. Recostada en el ande soberbio, de dos mares al ruido sonoro. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual presea, si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege su suelo, ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar. Nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento. Muy bien, continuamos. En la número 2 dice, descubre el nombre de los autores de nuestro himno nacional sustituyendo la letra que representa arriba por su antecedente según el orden alfabético. Tienes 2 ejemplos. Al completar el nombre, subraya si es el autor de la letra o de la música. Aquí tenemos la K, la antecedente de la K es la J. Aquí tenemos la P, antecedente de la P es la O. Antecedente de la T, S, antecedente de F, E. Entonces estamos hablando de José Joaquín Palma. Él es el autor de la letra del himno nacional. Muy bien, ahora vamos abajo. Antecedente de la S, R. Antes de la B, A. Antecedente de la G, F. Antecedente de la B, A. Estamos hablando de Rafael Álvarez Ovalle. Él es el compositor de la música de nuestro himno nacional. Entonces, estamos en lo correcto. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a nuestro libro de arte. El tema del día de hoy es el equilibrio. Dice que el equilibrio es el estado de distribución de las partes, el cual llega a una situación de reposo. Cuando hay equilibrio, entonces hay una sensación de reposo, de paz. El equilibrio puede clasificarse en equilibrio simétrico y también asimétrico. Cuando hablamos del equilibrio simétrico, estamos hablando que es aquel que puede tener una distribución igualitaria entre sus dos partes. Si pudiéramos dividirlo en dos partes, podríamos encontrar una gran similitud entre una y otra. Por ejemplo, la mariposa tiene un equilibrio simétrico y a esto le llamamos simetría bilateral o axial, porque las partes son iguales. Cuando hablamos de un equilibrio asimétrico, es cuando las partes no son del todo iguales
y en este caso pues hay una que resalta más que las otras. Muy bien, en este momento entonces nos corresponde realizar lo que es la actividad del día de hoy. Para eso vamos a utilizar la impresión de mariposas que les he pedido. Entonces vamos a elaborar el móvil de la siguiente manera. Muy bien, los materiales que vamos a utilizar son tape, tijeras, hilo, las mariposas y la ramita que ya pintamos. Vamos a iniciar recortando las mariposas. Estoy acelerando el proceso de corte debido a que ustedes ya tienen las mariposas recortadas. El objetivo de esta práctica es identificar la simetría axial. La mariposa tiene una simetría axial porque si unimos sus partes son totalmente iguales. Entonces esto es parte del proceso que estamos aprendiendo el día de hoy. A continuación utilizamos el hilo y lo cortamos a diferentes alturas, agregándoles pedazos de tape. Muy bien, vamos pegando entonces los hilos. Muy bien, a continuación empezamos a amarrar los hilos en nuestra rama. Yo tenía spray plateado y por eso lo logré colocar. Para sujetar las mariposas a la rama no es necesario que realicemos nudos, basta con enrollar varias veces el hilo para que pueda asegurarse.
Y ya está listo para que puedas sujetarlo en tu lugar favorito de casa para tomarle la fotografía y enviar la tarea. En la segunda parte vamos a realizarlo de una forma práctica y esto hace referencia a la ilustración. Vamos a desarrollar lo que es la técnica a lápiz y vamos a utilizar lápices de colores y con acuarela. Entonces estos conceptos los vamos a aplicar en la práctica. Lo que nos dice esta sección donde dice vamos a divertirnos. Dice elabora un paisaje utilizando la técnica de lápiz, otro con crayones a color con acuarela. Entonces pongamos mucha atención y al final vamos a escribir un comentario de lo que nos pareció utilizar estas técnicas. Así que vamos a la práctica directamente. Muy bien, este es el tema que vamos a estar trabajando en este momento con técnica a lápiz. Entonces vamos a realizar un paisaje montañoso de clima frío. Entonces los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes: lápiz HB normal, sacapuntas, fumino y masking tape. Lo primero que voy a hacer es fijar el dibujo con el enfoque de la cámara. Si ustedes quieren pueden fijarlo o no, como ustedes se sientan más cómodos. Después de haber fijado nuestro dibujo, lo primero que vamos a realizar es nuestro boceto. El boceto es la guía con trazos suaves de lo que yo deseo trabajar. Aquí hago un análisis del espacio y en este caso pues vamos a iniciar con lo que es la parte de abajo. Quiero hacer un lago, por lo tanto entonces voy a trazar este espacio para el lago. Voy a estar realizando unas montañas, unos picos, luego tenemos otra montaña un poquito más grande, aquí tendríamos otro pico. Recuerden que las montañas tienen una característica muy interesante que es la estructura piramidal. Si en algún momento pues ustedes están con la intención de crear montañas, pues entonces siempre recuerden que tiene una estructura muy similar a un triángulo o una pirámide. Después de hacer este boceto, entonces empiezo a tomar en cuenta algunos aspectos propios de las montañas en cuanto a lo que es la proyección de la luz. En este caso yo voy a trazar unas líneas guía en este espacio porque voy a imaginar que la luz es frontal, es decir que viene de este lado hacia el frente de las montañas. Por lo tanto la proyección de la sombra se va a hacer del lado derecho, esta que es la que tiene el pico más alto. Con mucho cuidado voy trazando una línea en medio. Vamos a crear una quebrada por aquí que va a conectar con esta montaña de abajo. Siempre estén pendientes porque en los bocetos tenemos la oportunidad aún de poder borrar aquellos errores o aquellas ideas que no estemos del todo de acuerdo. Y por último, esta montaña de abajo también vamos a inclinarla hacia este lado. En este espacio de aquí vamos a crear una sombra donde yo pienso crear unos arbustos o un espacio específicamente para árboles o arbustos. Entonces trazo esta línea por este lado y también de este lado voy a imaginar una parte de la montaña de este lado y aquí no se observa mucho, pero aquí está la línea que divide el lago. Vamos a dejar este espacio trazado aquí con algunas líneas que hagan referencia a esta porción de tierra que va a estar cercana al lago. Lo mismo de este lado, puedo trazar una línea y aquí algunos movimientos de algunos arbustos que puedan
estar vinculados a este espacio. Voy a ampliarlo un poquito más. Ahí está. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es la proyección de la sombra de los picos. Entonces tengo mi primer pico de este lado hacia arriba y luego hacia abajo, hacia la derecha. Entonces lo primero que empiezo a hacer es líneas muy suavemente, líneas paralelas para crear esta sombra. Voy rellenando el espacio que considero que es el adecuado de la proyección de la sombra de esta montaña. Recuérdense que este tipo de dibujos recibe el nombre de dibujos de proyección, de sugerencia. En otras palabras, no vamos a estar aplicando mucho detalle en el dibujo, sino que vamos a estar sugiriendo ciertos escenarios. Entonces, por supuesto que los movimientos, los trazos, las líneas son rústicas, las vamos a ir difuminando precisamente con el fumín. Sin embargo, no vamos a aportar mayor detalle. Vamos con el segundo pico. Estoy tratando de hacerlo un poco rápido por la cuestión del tiempo disponible de la clase, pero con práctica ustedes pueden realizarlo con mejores detalles. Aquí tengo dos proyecciones de sombra. Si en algún momento me paso, puedo hacer un pequeño corte, un pequeño borrado. Vamos con este otro pico, y este sí proyecta una mayor cantidad de sombra. Se dan cuenta cómo vamos entrelazando los conceptos que hemos estado aprendiendo en la teoría. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que era la sombra proyectada. Estuvimos hablando un poquito de lo que era la sombra propia. Y entonces ahora estamos aplicando estos conceptos en un proyecto. Por eso es importante que ustedes puedan contar con sus materiales antes de entrar a la clase. También es importante que ustedes puedan practicar, que no se queden únicamente con el proyecto que hacemos en clase, porque para desarrollar una técnica pues necesitamos un poquito más de experiencia, y la experiencia únicamente se logra mediante la práctica. Entonces sí es importante que ustedes puedan realizarlo. De este lado vamos a crear la proyección de la sombra, pero mucho más suave. Vean ustedes que mis trazos de líneas son mucho más suaves, porque esta forma de ir de la escala de grises, de lo más oscuro a lo más suave, es lo que me va a generar esos matices, esos cambios importantes que se denota mucho dentro de la técnica del lápiz. Por aquí hay otra pequeña montaña que va surgiendo de este lado. Solo sugerimos un poquito la sensación y la tendencia de esta montaña. ¿Por qué no la marco demasiado? Bueno, porque vamos a sugerir también una proyección de nubes. Entonces sí es importante cuidar eso. Por ejemplo, en este espacio donde se nota muy bien el cambio de la fuerza del lápiz, si ustedes tuvieran dos lápices, el lápiz HB y el F, podrían hacerlo con dos lápices, pero en este caso, como estamos trabajando con un solo lápiz, por cuestión de costos, para no aumentarlos tanto, entonces lo que hacemos es únicamente pues tratar de mezclar un poquito más estos tonos, estos acentos, para que no se note tanto la diferencia. Bien, ahora vamos con esta última montaña, la de abajo. De la misma manera vamos haciendo el trazo de la línea. Con mucho cuidado, porque aquí estoy llegando ya al área donde voy a colocar mi zona boscosa. Siempre procuren que las líneas de las montañas se puedan observar bien. Y aquí utilizo menor fuerza para relacionar esta parte. Y se dan cuenta cómo ya van surgiendo entonces las formas de las montañas, ya se van acentuando un poquito más los tonos. Podemos ir haciendo algunos
retoques, algunas proyecciones de este lado. Y entonces vamos a trabajar un poquito lo que es el área de las nubes. Para poder hacer las nubes, yo utilizo el lápiz en esta forma sagital para hacer unos pequeños trazos, unas pequeñas líneas que puedan dar esa sensación o esa forma acolochada de las nubes. Van a ver ustedes cuando estemos utilizando el fumín para difuminar, van a ver ustedes qué interesante cómo es que se logra generar ese efecto de nube y las líneas se van suavizando de una mejor manera. Entonces eso es algo muy importante. Incluso el movimiento no solo es de líneas, sino podemos arremolinarlo para que pueda generar ese efecto de nube, ¿verdad? Esa forma acolochada. Vean ustedes, aquí estoy haciendo un repaso de esta área. Y ahora empezamos a utilizar el difuminador o fumín, como se llama, para poder darle un matiz más interesante a las nubes. Vamos generando esos movimientos que en algún momento tienen las nubes, sobre todo en ambientes fríos, en climas fríos como aquí en Shela en la época de invierno. Se ven esos lados oscuros de las nubes, pero hay otros lados bastante interesantes y blancos, ¿verdad? Bastante bonitos. Lo mismo hacemos con las montañas. Esas líneas que sobresalían las vamos difuminando. Vean qué hermosa es esta herramienta, porque nos deja una sensación mucho más realística del paisaje. Mucho cuidado de no abusar del difuminado, porque también nos podría hacer perder ciertas características propias del dibujo. Muy bien, ahora voy a enseñarles a realizar árboles. Los árboles que vamos a trabajar son abetos. Normalmente estos son comunes en climas fríos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar una línea vertical y luego vamos a hacer diagonales de diferentes tamaños. Vean, en algunas hice diagonales un poquito más grandes, otras más pequeñas, hasta llegar a la base. Ahora de este lado la diagonal la hago de esta manera. Todos estos abetos, pinos, son muy propios de climas fríos. Aquí en Quetzaltenango tenemos una especie endémica que es el pinabete. Incluso está en peligro de extinción, pero los buenos guatemaltecos lo cuidamos, ¿verdad? Tratamos de sembrar por ahí un pinabete para poder tener esta especie endémica de Guatemala. Vamos a trabajar un poquito de lo que es la sombra propia en la parte de abajo. Miren esto. Primero fuerte, después suave. Vamos con otro pinabete aquí. Abeto o pinabete, no sé cómo ustedes deseen la liñita para poder identificar hacia dónde realizar los trazos. Estos me están saliendo un poquito gorditos, pero ustedes pueden hacerlos más delgados dependiendo cómo les guste la proyección de este tipo de árbol. Aquí me hizo falta unas ramas más largas.
Excelente. Si se recuerdan, aquí teníamos una montañita que podemos generarle el pico por este lado. Muy bien, en esta parte donde están los arbustos vamos a generar movimientos arremolineados para poder dar la sensación de arbustos, de grama, algo que se va a ir conectando con las sombras de estos abetos. Entonces normalmente esa sensación de luz de esta parte baja va a variar y vamos a acentuar un poquito más los tonos de los abetos, y van a ver ustedes cómo a la hora de aplicar el difuminador pues vamos a obtener unos efectos muy interesantes. Y entonces yo creo que llegamos ya a esa parte donde vamos a aplicar estos efectos, y ahora vamos con mucho cuidado difuminando el fondo donde se encuentran los árboles. Este fondo vamos desvaneciendo las líneas, también las sombras del fondo, las sombras proyectadas o propias, perdón, de los abetos. Esto se va llenando y va apareciendo ya la parte de los arbustos, el suelo. Y vean esto, voy a agarrar este abeto y voy a utilizar el difuminador para crear el reflejo de este árbol en el agua. Lo mismo hago con este, por supuesto que va a ser menos que el anterior. Igual manera este de aquí, este abeto que se encuentra aquí, vamos a hacer la sombra un poquito más grande hacia abajo. Este que es el más grande, con mucho cuidado va a generar una sombra en este lado, en la ribera de este espacio. Me gustaría incluir un árbol más en esta parte porque la veo muy solitaria. Vamos a hacer uno no muy grande. Me encantan este tipo de árboles. Vamos a continuar difuminando. Y vean esa proyección en el agua. Hermoso. Muy bien, vamos ahora entonces a lo que es la parte de la ribera. Y lo que voy a hacer es utilizar esta punta y voy a trazar una línea que llegue hasta allá, hasta aquí. Voy a utilizar mi lápiz para ir generando una sombra porque es un montículo, y estos montículos los sugiero con líneas paralelas sobre este montículo, algunas hierbas o pajones. Aún no he difuminado. Vamos con este otro lado. Vamos a aplicar la misma técnica. Y vamos con el difuminador, el fumin, a marcar estos contornos aquí en la orilla de la ribera, aquí donde están los pajones. Vamos a poner esta parte un poco más oscura, esta parte de aquí, no mucho sobre el pajón que dibujamos porque si no nos va a cancelar esas formas de los pajones y entonces no queremos que eso ocurra. Así que
Bueno, pues ya para terminar, aparte de la proyección de los pinos, vamos a crear algunos movimientos ondulatorios del agua. Si ustedes se dan cuenta, pues ya no estoy utilizando lápiz, sino estoy utilizando únicamente el difuminador para dar estos contrastes de sombra. Y muy bien, hemos terminado. Muy bien, por cuestión de tiempo vamos a dejar el dibujo a crayones para la casa y también el dibujo con acuarela. Este es un ejemplo de lo que debe de contener la tarea para esta semana. Tenemos las actividades de ostinato, tarea 5, 6, fotografía del móvil, dibujo a lápiz, a crayón y acuarela. Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana.